hombre coloca una cámara y trampa en el bosque, pero lo que captó nadie lo podía creer. Era una tarde fría de invierno, y el sol apenas lograba asomarse entre las nubes grises que cubrían el cielo. La nieve caía de manera constante, dejando el bosque cubierto con un manto blanco que parecía inmaculado, aunque las huellas que lo marcaban contaban una historia diferente. David, un hombre de mediana edad que había decidido alejarse del bullicio de la ciudad hacía algunos años, vivía en una cabaña aislada en las profundidades del bosque. Allí había encontrado tranquilidad y una conexión con la naturaleza que siempre había anhelado, pero esa serenidad empezaba a verse perturbada. En las últimas semanas, David había comenzado a notar algo extraño. Alrededor de su cabaña, en la nieve recién caída, aparecían huellas grandes y profundas, mucho más grandes que las de un perro o cualquier otro animal que solía ver en la zona. Algunas noches, mientras leía junto a su chimenea, creía escuchar crujidos en la madera del porche, como si algo o alguien estuviera merodeando alrededor de su casa. No era el tipo de hombre que se asustaba fácilmente, pero esas señales lo habían inquietado. Había intentado ignorarlo al principio, diciéndose que probablemente se trataba de un ciervo o un alce curioso. Sin embargo, al revisar el perímetro de su cabaña durante el día, notaba que las huellas parecían rodear su hogar, como si el visitante nocturno estuviera inspeccionándolo. Esto, combinado con los extraños ruidos, empezó a despertar su instinto de supervivencia. No era solo curiosidad, sino también una necesidad de proteger su hogar y asimismo de cualquier posible amenaza. Después de varias noches sin poder dormir del todo tranquilo, David decidió tomar acción. Subió al desván de su cabaña y sacó una cámara de vigilancia que había comprado años atrás, cuando todavía vivía en la ciudad. Era una cámara sencilla, pero lo suficientemente buena como para captar imágenes claras incluso en la oscuridad. Su plan era instalarla frente a su casa, en un lugar estratégico que le permitiera monitorear todo el terreno que rodeaba su porche y la entrada principal. Con la cámara en una mano y una caja de herramientas en la otra, salió al frío aire invernal. Cada respiración formaba nubes de vapor que se disolvían rápidamente. Eligió un árbol robusto frente a la cabaña y con movimientos precisos fijó la cámara en una rama alta, asegurándose de que estuviera bien orientada. Después de ajustarla varias veces y probar el ángulo con su teléfono, sintió que había hecho un buen trabajo. Ahora solo quedaba esperar a ver qué capturaba durante la noche. Pero David no se detuvo ahí. Mientras estaba afuera, una idea más práctica y directa se le ocurrió: colocar una trampa. En su cabaña tenía una trampa para osos que había comprado por precaución cuando se mudó al bosque, aunque nunca antes la había utilizado. Era grande, pesada y diseñada para atrapar animales grandes sin matarlos. Pensó que, si realmente había un depredador merodeando cerca, la trampa sería la forma más efectiva de capturarlo y determinar si representaba un peligro. Con algo de esfuerzo, David llevó la trampa hasta el lugar donde había visto las huellas con mayor frecuencia, cerca de un sendero que se adentraba aún más en el bosque. Cavó en la nieve, dejando al descubierto un poco de tierra congelada, y colocó la trampa con cuidado, asegurándola con una cadena gruesa a un árbol cercano. Luego la cubrió ligeramente con nieve y ramas, intentando camuflarla lo mejor posible. Satisfecho con su trabajo, regresó a la cabaña, donde encendió un fuego y se sirvió una taza de café caliente, confiado en que al día siguiente tendría respuestas. Sin embargo, lo que David aún no sabía era que las respuestas que buscaba no solo cambiarían su percepción de los animales que lo rodeaban, sino que también lo llevarían a presenciar uno de los actos más sorprendentes y extraordinarios que jamás hubiera imaginado. A la mañana siguiente, el aire gélido le dio la bienvenida a David mientras salía de su cabaña, todavía somnoliento, pero ansioso por descubrir qué había sucedido durante la noche. Se dirigió al lugar donde había colocado la trampa con pasos firmes, observando a su alrededor. La nieve, aún fresca, crujía bajo sus botas, y el bosque parecía tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, al llegar al sitio exacto donde debía estar la trampa, su corazón dio un vuelco. La trampa había desaparecido. David se detuvo en seco, mirando fijamente el lugar. Frunció el ceño y caminó alrededor, buscando algún indicio que pudiera explicar lo ocurrido. La cadena que había anclado al árbol no estaba. Tampoco había rastros claros de lucha,
como si algún animal hubiera intentado liberarse con desesperación. Solo había marcas desordenadas en la nieve, difíciles de descifrar, y una extraña sensación de vacío en el aire. Se agachó, inspeccionando las marcas más de cerca. Había huellas, aunque eran confusas. Algunas parecían de un animal grande, tal vez un lobo o un oso, pero otras eran más pequeñas, como si algo más hubiera estado rondando. David trató de reconstruir mentalmente la escena, pero nada tenía sentido. ¿Cómo había desaparecido una trampa tan grande y pesada sin dejar un rastro claro? Intrigado y, al mismo tiempo, algo inquieto, decidió regresar a la cabaña. Sabía que la cámara de vigilancia que había colocado frente a su casa tenía la respuesta. La tecnología, pensó, podría darle claridad donde sus propios ojos y experiencia no podían. Se apresuró a entrar, quitándose las botas con movimientos rápidos, y conectó la cámara al ordenador. Mientras esperaba que los archivos de vídeo se cargaran, sintió un cosquilleo en el estómago, una mezcla de anticipación y nerviosismo. Cuando por fin las imágenes comenzaron a reproducirse, David se inclinó hacia la pantalla, totalmente enfocado. Al principio, todo parecía normal. El bosque aparecía sereno bajo la luz de la luna, con la nieve brillando débilmente y las ramas de los árboles inmóviles en la calma nocturna. Pero poco después de la medianoche, algo comenzó a cambiar. Una figura emergió de las sombras. Era un lobo, grande y majestuoso, su pelaje grisáceo resplandeciendo bajo la tenue luz. David lo observó mientras avanzaba cautelosamente, moviéndose con precisión y olfateando el aire. El lobo parecía estar buscando algo, siguiendo un rastro invisible para los ojos humanos. Entonces, se acercó peligrosamente al lugar donde estaba la trampa. David contuvo el aliento al ver al lobo dar un paso en falso. Las mandíbulas metálicas de la trampa se cerraron con un chasquido repentino y seco, atrapando una de sus patas delanteras. El lobo soltó un aullido desgarrador que resonó incluso a través del vídeo. Se agitó con desesperación, tirando de la trampa y golpeando la cadena contra el suelo helado, pero no logró liberarse. El animal continuó luchando durante varios minutos, jadeando y gruñendo mientras la nieve a su alrededor se removía. David sintió una punzada de culpa al ver el sufrimiento del lobo. Sabía que había colocado la trampa para protegerse, pero en ese momento, presenciar la angustia del animal le resultó más difícil de lo que había imaginado. Pero entonces, algo más sucedió. Otra figura apareció en la distancia, moviéndose con un andar pesado y decidido. Era un oso pardo, enorme, que emergió de entre los árboles con una presencia imponente. David se inclinó hacia la pantalla, sus ojos fijos en la escena. El oso avanzó lentamente hacia el lobo atrapado, y en ese momento la tensión en las imágenes era palpable. ¿Qué estaba a punto de suceder? El lobo dejó de luchar por un instante, observando al oso con cautela, mientras éste se acercaba cada vez más. La cámara capturó cada detalle, y David no podía apartar la vista, su mente llena de preguntas y posibilidades. Pasaron unos minutos en los que la cámara captó el silencio del bosque, roto solo por los jadeos del lobo atrapado y el crujido ocasional de la nieve bajo su cuerpo. Entonces, de repente, una figura masiva emergió de las sombras entre los árboles, un oso pardo de impresionante tamaño. Su pelaje espeso se sacudía con cada paso firme que daba, y sus ojos pequeños y brillantes reflejaban la luz de la luna. Era una criatura imponente que parecía dominar el entorno con su sola presencia. David, mientras revisaba las imágenes desde la comodidad de su cabaña, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente comenzó a imaginar lo peor. «Esto no puede terminar bien», pensó con el ceño fruncido. Los osos eran conocidos por su fuerza brutal y su naturaleza depredadora cuando se trataba de aprovechar oportunidades fáciles. Y un lobo atrapado, indefenso, era precisamente eso, una presa fácil. En el vídeo, el oso se acercó lentamente al lobo, avanzando con un andar cauteloso pero decidido. Cada uno de sus pasos hacía que la tensión aumentara. El lobo, agotado por su lucha con la trampa, giró la cabeza hacia el oso y soltó un gruñido bajo y desesperado, una última advertencia a pesar de su evidente desventaja. Pero el oso no retrocedió. En cambio, se detuvo a unos metros de distancia, observando con atención,
como si estuviera evaluando la situación. David no podía apartar los ojos de la pantalla. Todo en el lenguaje corporal del oso parecía indicar que estaba al borde de atacar. Sus músculos se tensaron y su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, olfateando el aire. El lobo, mientras tanto, se quedó inmóvil por un momento, con los ojos clavados en el oso, como si entendiera que cualquier movimiento podría desencadenar un ataque. Sin embargo, lo que ocurrió después desafió todas las expectativas. El oso, en lugar de abalanzarse sobre el lobo, dio un paso más cerca y bajó la cabeza hasta quedar a pocos centímetros de la trampa. Olfateó las mandíbulas de metal que apresaban la pata del lobo, como si intentara entender qué estaba ocurriendo. El lobo, sorprendido, dejó de gruñir por un momento, observando al oso con una mezcla de temor y confusión. Parecía un diálogo silencioso, un intercambio extraño e inexplicable entre dos criaturas que normalmente serían rivales. Entonces, el oso hizo algo completamente inesperado. Con una fuerza increíble, se irguió sobre sus patas traseras y con un movimiento firme, comenzó a tirar de la trampa. El metal chirrió bajo la presión de las poderosas garras del oso, que intentaba arrancarla del suelo. Pero la trampa estaba asegurada con una cadena gruesa al árbol cercano, y por más que el oso tiraba, no lograba soltarla. No se dio por vencido. David, pegado a la pantalla, observaba cómo el oso cambiaba de estrategia. En lugar de seguir tirando de la trampa, bajó nuevamente al suelo y dirigió su atención a la cadena. Con movimientos precisos, comenzó a morderla con sus potentes dientes. La cámara capturó cada detalle, desde las vibraciones del metal bajo la presión de la mandíbula del oso hasta el leve movimiento de la nieve mientras éste trabajaba incansablemente. Era como si estuviera completamente concentrado en liberar al lobo, sin importar el tiempo que le tomara. A medida que las horas pasaban, el oso seguía intentándolo. Mordía, tiraba y volvía a morder, pausando solo para olfatear o dar un paso atrás, como si estuviera evaluando su progreso. El lobo, que al principio parecía desconfiado, comenzó a relajarse gradualmente. Ya no emitía gruñidos, aunque seguía observando cada movimiento del oso con atención. Había algo casi solemne en la escena, como si ambos animales entendieran que no eran enemigos en ese momento, sino participantes de un acto extraordinario de cooperación. El oso no parecía mostrar señales de cansancio. Su determinación era impresionante, casi conmovedora. Con cada mordida, la cadena se doblaba un poco más, hasta que finalmente, tras varias horas de esfuerzo, se escuchó un leve crujido, el sonido de la cadena cediendo bajo la presión. En varios momentos de la noche, parecía que el oso abandonaba su intento. Se detenía, se sentaba pesadamente sobre la nieve y miraba hacia el bosque, como si algo lo llamara en otra dirección. Sus orejas se movían, captando los sonidos del entorno, y su respiración formaba nubes densas en el aire helado. Pero, tras unos segundos de pausa, el gigante volvía a concentrarse en la trampa. Bajaba la cabeza, inspeccionaba la cadena o mordía con renovada fuerza, como si una determinación invisible lo empujara a continuar. Mientras tanto, el lobo, aunque agotado y herido, permanecía quieto. Sus jadeos habían disminuido, y sus ojos, que antes brillaban con miedo, ahora reflejaban una mezcla de calma y resignación. Era como si, en su estado vulnerable, hubiera reconocido las intenciones del oso. No intentaba luchar ni huir, simplemente observaba con una paciencia inusual, permitiendo que el oso siguiera trabajando. A lo largo de la noche, el oso empleó diferentes estrategias. En un momento, intentó empujar la trampa con sus patas delanteras, usando todo el peso de su cuerpo para forzar el metal. Cuando eso no funcionó, cambió de táctica, inclinándose hacia la cadena nuevamente. Mordía con precisión, usando sus poderosos colmillos para desgastar los eslabones uno por uno. Las cámaras capturaron cada movimiento, y era evidente que el esfuerzo le costaba al oso, pero su perseverancia era inquebrantable. La nieve comenzó a acumularse alrededor de los dos animales, cubriendo parcialmente las marcas que habían dejado en el suelo. A pesar del frío creciente y del cansancio evidente, el oso no se rendía. Incluso cuando parecía frustrado, cuando se apartaba y dejaba caer la trampa con un golpe seco, siempre regresaba. Su respiración era más pesada,
sus movimientos más lentos, pero la fuerza de su mandíbula no disminuía. El lobo, por su parte, se mantenía inmóvil, apenas moviendo la cabeza para seguir los movimientos del oso. Sus ojos, aunque cansados, parecían llenos de algo parecido a la esperanza. Era una escena difícil de comprender, un vínculo inexplicable entre dos criaturas que, bajo circunstancias normales, habrían sido rivales en la cadena alimenticia. Sin embargo, aquí estaban, en medio del bosque nevado, unidos por una situación tan improbable como asombrosa. Finalmente, después de horas de lucha, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse con los primeros tonos pálidos del amanecer, ocurrió lo inesperado. Con un esfuerzo final, el oso mordió la cadena con tanta fuerza que se escuchó un crujido claro y metálico. El sonido resonó en la quietud del bosque, marcando el momento en que la cadena finalmente cedió. La cámara captó cómo el oso levantó la trampa con sus poderosas mandíbulas, girándola con cuidado para liberar la pata del lobo atrapado. El lobo, aunque claramente adolorido, reaccionó de inmediato. Lentamente, retiró su pata herida y la apoyó en la nieve, probando su peso con cautela. Cojeaba, pero estaba libre. Durante un momento que pareció eterno, el lobo y el oso se quedaron inmóviles, observándose mutuamente. No hubo gruñidos, no hubo movimientos bruscos. Era como si ambos entendieran que algo único había ocurrido entre ellos. El lobo dio un paso hacia atrás, luego otro, y finalmente comenzó a alejarse con movimientos lentos y precavidos, internándose en la profundidad del bosque. Su figura se desvanecía entre los árboles, pero no antes de que echara un último vistazo hacia el oso, como si reconociera el esfuerzo que éste había hecho. El oso, por su parte, permaneció en el lugar durante unos segundos más. Sus ojos seguían la silueta del lobo hasta que ésta desapareció por completo en la distancia. Solo entonces el oso bajó la cabeza, olfateó el suelo donde había estado la trampa. Con un movimiento decidido, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Su enorme figura desapareció entre los troncos cubiertos de nieve, dejando tras de sí un escenario de quietud y rastros de una noche extraordinaria. David permaneció inmóvil frente a la pantalla, con la mirada fija en las grabaciones. Sus manos temblaban ligeramente mientras rebobinaba el vídeo una y otra vez, como si necesitara confirmar que lo que había visto era real. Cada detalle, cada gesto del oso y la calma casi reverente del lobo atrapado se repetían en su mente como un eco que no podía ignorar. Era difícil para él comprender lo que sus ojos acababan de presenciar. Había instalado la trampa con la convicción de que estaba protegiendo su hogar y, en cierto sentido, haciendo lo correcto. Creía que los animales del bosque eran una amenaza, que su instinto de supervivencia los hacía actuar solo por interés propio. Pero lo que acababa de ver desafiaba todas sus nociones preconcebidas. En lugar de un acto de violencia o indiferencia, había sido testigo de algo que se sentía profundamente humano. Un acto de empatía, de esfuerzo desinteresado por salvar a otro ser, incluso cuando no había un beneficio aparente. David no podía apartar la vista de la figura del oso en el vídeo. Cada mordida a la cadena, cada pausa para recuperar fuerzas, hablaban de una determinación que lo conmovía hasta lo más profundo. ¿Qué había llevado a ese oso a actuar de esa manera? ¿Qué entendía sobre la situación, sobre el dolor del lobo? La complejidad de aquel momento lo abrumaba, porque revelaba algo que él nunca había considerado. La naturaleza no era solo un lugar de lucha y supervivencia, también era un espacio donde ocurrían actos de bondad y cooperación inimaginables. Su mente regresó al momento en que colocó la trampa. Había sido una decisión fría, calculada, tomada desde una posición de miedo y desconfianza. Proteger lo mío, se había dicho. Pero ahora, mientras veía al oso dedicar horas de su vida a liberar al lobo, se sintió pequeño. Sus acciones, basadas en la necesidad de control y seguridad, palidecían ante el esfuerzo monumental y la determinación del oso. En lugar de dominar el bosque con fuerza y autoridad, ese animal había demostrado algo mucho más poderoso, la capacidad de actuar con empatía, incluso en un mundo donde todo parecía girar en torno a la supervivencia. Mientras el vídeo seguía reproduciéndose, David sintió un nudo en la garganta. Había crecido en la creencia de que los humanos estaban por encima de los animales, que eran los únicos capaces de emociones complejas y actos altruistas. Pero ahora, esa perspectiva se tambaleaba.
¿Cuánto entendemos realmente sobre las criaturas con las que compartimos el mundo? ¿Cuánto subestimamos sus capacidades, su inteligencia, su sentido de comunidad? El vídeo de la cámara, tras ser descargado por David, encontró su camino hacia las redes sociales. Primero lo compartió con un pequeño grupo de amigos, quienes quedaron asombrados por las imágenes. En cuestión de horas, el vídeo comenzó a circular por diferentes plataformas, acumulando miles y luego millones de reproducciones. Era imposible no quedar maravillado por aquella escena. Un oso gigante, el supuesto depredador, liberando a un lobo atrapado, un acto que desafiaba la lógica tradicional de la cadena alimenticia. Los comentarios se llenaron de asombro, gratitud y reflexiones profundas sobre la naturaleza. Personas de todo el mundo discutían la importancia de respetar y proteger a los animales, recordando que incluso en un entorno salvaje pueden ocurrir actos de cooperación que desafían nuestras suposiciones. Los medios de comunicación no tardaron en recoger la historia, entrevistando a biólogos, ecologistas y expertos en comportamiento animal, quienes intentaron explicar el evento, aunque la mayoría coincidía en que seguía siendo un misterio. Es un recordatorio de que aún tenemos mucho que aprender sobre la naturaleza, decía uno de los expertos entrevistados. Para David, sin embargo, el impacto fue mucho más personal. Aquella noche, mientras miraba una vez más las grabaciones, sintió que algo había cambiado en su interior. Antes veía al bosque como un lugar lleno de amenazas, un entorno hostil del que debía protegerse. Pero ahora lo veía de una manera completamente distinta, como un espacio lleno de vida, interacciones complejas y lecciones que los humanos, en su arrogancia, muchas veces pasaban por alto. Esa misma semana, David tomó una decisión. Retiró todas las trampas que había colocado alrededor de su propiedad, incluso aquellas que estaban escondidas en los rincones más apartados del bosque. Mientras lo hacía, sintió una mezcla de alivio y arrepentimiento. «Esto no es mío para controlar», se dijo a sí mismo. «El bosque no necesita mis reglas, tiene las suyas propias». Inspirado por el vídeo, decidió dar un paso más. Comenzó a estudiar la vida salvaje, leyendo libros, asistiendo a charlas y conectándose con organizaciones dedicadas a la conservación. Poco a poco, su pequeño terreno en el bosque se transformó en un espacio donde los animales podían moverse libremente, sin miedo a trampas o interferencias humanas. David incluso instaló más cámaras, no para vigilar, sino para observar y aprender. Quería entender mejor a las criaturas que compartían ese rincón del mundo con él. Con el tiempo, su historia y su transformación llegaron a inspirar a otros. El vídeo del oso y el lobo se convirtió en un símbolo de la conexión inesperada entre las especies, y David se convirtió en un defensor activo de la conservación. Organizó talleres para enseñar a otros sobre la importancia de convivir en armonía con la naturaleza, compartiendo no solo el vídeo, sino también las lecciones que había aprendido de aquella noche inolvidable. Años después, sentado en su cabaña con vistas al bosque, David aún recordaba con claridad cada detalle de lo que capturó la cámara. Sabía que, aunque los animales que protagonizaron esa historia probablemente nunca volverían a cruzarse en su vida, habían dejado una marca imborrable en él y en millones de personas. Para David, el bosque ya no era un lugar extraño ni peligroso, era un hogar compartido, lleno de historias que esperaban ser contadas. Y así, mientras el viento susurraba entre los árboles y el sol iluminaba suavemente la nieve, David entendió que el verdadero regalo de la naturaleza no era solo su belleza, sino su capacidad infinita de sorprendernos, de conectarnos y de recordarnos que, en el fondo, todos estamos más ligados de lo que creemos.